7:29, Felipe, varias cosas en este debate, interesante debate. Por un lado, mirar en detalle lo que implicaba la aprobación de este proyecto de acto legislativo, mirar si están siendo o no están siendo, si hay o no un nivel de hipocresía entre quienes estaban en contra de la iniciativa. Pero por otro lado, Felipe, el tema es que al final en democracia ganan las mayorías y las mayorías se deben respetar y es muy complicado cuestionarlas o ponerlas en entredicho, sí, como hace, por ejemplo, pues lamentablemente así se ha interpretado el presidente de la República con el mensaje que publica anoche al filo de las 11:05 de la noche, sugiriendo que los senadores que votaron para que se hundiera el proyecto recibieron sobornos. Eso es una acusación grave que hace el presidente de la República, que tendría que explicar a quién se refiere o por qué lo está diciendo. Pero lo lamentable de todo esto es que le metieron ideología al tema. No le metieron ciencia, no le metieron estudios, los que se opusieron. Y entonces, de alguna manera, y en eso coincido yo con el doctor Lozada, pues el negocio de la marihuana específicamente, pues va a quedar y va a continuar en manos de la ilegalidad, perdiendo la oportunidad del país de haber legalizado el consumo con fines recreativos para los mayores. Es que este no es un tema de ideología, que si es liberal o que si es conservador o que no sé qué, no, es un tema de salud pública, es un tema de seguridad. Entonces, pues vamos para atrás como el cangrejo, es decir, mientras en los Estados Unidos ya 30 y pico estados lo tienen, Canadá lo tiene hace como 4 años, además le produce billones de dólares en impuestos. Usted va a Miami y entra a las tiendas donde venden las gomas, donde venden los chocolates, Ricardo, donde venden la marihuana, en fin. Y aquí vamos es para atrás cuando se sabe que es un negocio muy rentable. Sí. No haber aprobado esto es dejar en manos, Felipe, de los criminales la rentabilidad de un negocio que hubiera podido ser legal. Claro. No, lo entiendo, claro, pero al menos en gracia de discusión hay dos cosas que diferencian a Dinamarca de Cundinamarca. Es decir, diferencian a los estados de Estados Unidos o de Europa que han permitido el consumo recreativo de la marihuana con Colombia. Por lo menos en gracia de discusión, y bueno, yo se las planteo, pero entonces, Daniel, como somos país subdesarrollado, no aprobemos entonces, normas de avanzada. Uno lo dice el senador Mauricio Gómez, y es que en Colombia, lamentablemente, pareciera que la fuerza pública está amarrada y entonces no hay quien ejerza los controles adecuados para perseguir a quienes efectivamente están en el mercado ilegal, ¿no? Que es un punto, pero es que el punto no es menor. Ricardo, pero justamente Ricardo, que no sea perseguir criminales, sino que sea perseguir empresas legalmente constituidas. Y cuando hay alguien que está contrabandeando, como pasa con el alcohol, pues se trata justamente de la manera como se trata el contrabando de alcohol y cigarrillos. Pero el proyecto no va a desaparecer a los jíbaros. El jíbaro del parque no lo va a desaparecer. Entonces, pero Ricardo, viendo la celebración para que pusieron el proyecto para el jíbaro. Una pregunta de realismo. ¿Para qué un jíbaro se va a poner a vender marihuana que puede comprar a alguien legalmente en un dispensario? ¿Ustedes han visto jíbaros vendiendo alcohol y botellas de whisky en el parque? No, hay contrabandistas, que es distinto, y ahí hay un mecanismo totalmente diferente. Y Luis Ernesto, le sumo una cosa, y hay diferenciación. De regular y de superar un problema de rentas ilegales que sabemos en qué terminan. Esa plata que se roba el jíbaro y que se gana el jíbaro porque esto es ilegal, termina alimentando la violencia de este país de décadas, lamentablemente. Sí. Entonces lo que ayer perdimos fue una oportunidad. 7:33, Daniel, también. Y dejamos en manos de los canadienses y de los gringos el negocio, que hubiera podido haber sido como efectivamente lo es por lo que Felipe, yo le digo, porque dejan esos países billones de dólares en impuestos. 21 estados de los Estados Unidos ya tienen legalizado el cannabis de uso adulto. ¿Y sabe por qué se demoraron en legalizarlo? Porque hasta ese momento no lo producían. Y la guerra contra las drogas de Nixon, que consistía básicamente en que en estos países nos matábamos y allá seguían consumiendo, se acabó en el caso del cannabis cuando ellos lo pudieron producir, cuando ellos lo legalizaron, cuando podían traer rentas a los distintos estados. Y mientras tanto aquí decidimos seguir matándonos. 7:34. No es inocua la marihuana, ¿no? Ricardo. No es inocua la marihuana. No, pero tampoco lo es el alcohol y el cigarrillo. Sí, pero mire, pero hay que tener ahí varias consideraciones en cuenta, porque yo creo que, y habría que buscar aquí expertos, relativizar la gravedad de lo que implicaría entrar al consumo, al mundo de las drogas vía marihuana es distinto al alcohol.
entendiendo que el alcohol también tiene perjuicios, por supuesto. Pero lo que no puede quedar como mensaje en medio de todo, más allá de que se defiendan libertades, Daniel, es que es inocuo fumar o no fumar marihuana. Me muero de la pena. No, Ricardo, tenemos ejemplos cercanos incluso de congresistas. No, bueno, y estoy abierto a la controversia. En alcohol, pero no me, a mí no me pueden el alcohol decir, es una puerta de entrada mucho más documentada a drogas como la cocaína que la marihuana, otras drogas. A mí no me pueden decir que el uso de la marihuana es inocuo cuando se ve físicamente el deterioro de quien consume marihuana. Pero es que nadie ha dicho que es inocuo, pero si usted lo quiere hacer como adulto, pues permítaselo de manera con legal, la información, pague unos impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Ricardo, yo he estudiado este tema durante muchos años. Y acá todo mal. El ministro Velasco llegó 2 horas tarde después de hundido el proyecto, la bancada de gobierno no estaba completa. La U, los de Cambio y varios liberales se voltearon después de la hundida, después de la derogatoria del decreto famoso de hace unos pocos días de parte del gobierno. Y no sé si ustedes vieron la gran defensa que hizo Inti Asprilla al proyecto de ley. No, pero esa es la devaluación. Esa es la devaluación del ejercicio de la política. Eso sí es llevar a los niveles más básicos, simples y degradados el debate político. Eso sí, y contrario a Lozada, que ha sido un tipo muy serio en este debate, ha llevado la evidencia, ha traído estudios internacionales, reconoce. Yo creo que Lozada es de los pocos que reconoce, mire, este es un producto que usado de forma irresponsable, con patrones de dependencia, hace daño a la salud y por eso hay que regular, precisamente para enfocar los recursos en campañas de prevención del consumo en jóvenes, en menores de edad, etcétera, etcétera. Pero si la defensa del gobierno y de la bancada de gobierno va a ser como la quiso Inti Asprilla, no nos preguntemos por qué se hundió el proyecto de ley. Es una lástima porque personas como Lozada, que se han preparado durante años con asesores expertos en el tema para dar un debate serio y basado en la evidencia, no lo pudo hacer de la mano de otras personas que promovían el debate. Y cuando uno ve la celebración que hicieron muchos de los que hundieron el proyecto, parece que estuvieran celebrando que el consumo de marihuana se vaya a acabar a partir de hoy. No, el consumo de marihuana viene aumentando, la edad de iniciación. Mire, para la generación nacida antes de 1950, la edad de iniciación en el consumo de sustancias psicoactivas en Colombia estaba por encima de los 19, 20 años. Hoy está cerca de los 13 años. Es decir, con la prohibición, las políticas actuales, tenemos un panorama bastante desalentador. ¿Por qué no intentamos una vía de regulación en donde sea legal el uso para adulto recreativo, pero que haya políticas de prevención serias, políticas de tratamiento, políticas eso es clave, de reducción de daño, etcétera, etcétera? Que es lo que Lozada sí ha buscado de forma seria y poniendo los temas del debate donde son. Pero si sale Inti Asprilla, pues si dice que es que esto se debe legalizar que porque Karol G dice tal cosa en tal canción y Maluma dice tal otra cosa en tal canción, pues ahí se acaba el debate y no hay un debate serio, es un debate realmente 7:38, Aurelio. Pura morronguería es lo que hay, hombre. Ya me va a explicar su argumento, me va a explicar por qué dice que es morronguería. Aurelio. Sí, Ricardo, yo creo que más que discutir si se es progresista o reaccionario por apoyar o no el proyecto, yo lo que creo es que lo que ha habido es un rosario de errores del gobierno, otro autogol del gobierno Petro y de su bancada y de toda su gente y de todo su combo. Tocaba algunos puntos Daniel, pero empecemos. Felipe lo mencionó, yo lo dije, esa derogatoria está metiendo baza para la aprobación del proyecto, preciso, la metió baza y la metió en contra de lo que se necesitaba, primer punto. Después viene un debate que a mi modo de ver se equivoca todos los que defienden el proyecto. Se equivocan exponiendo esto como un debate entre progresistas y reaccionarios. No, este es un debate de salud pública. Y claro, la regulación es lo que ayuda a que salud pública pueda participar y pueda incidir en todo el tema. Porque
yo vuelvo a insistir en algo que también estaba diciendo usted, Ricardo. El consumo de marihuana es un problema del consumo de una sustancia psicotrópica y tiene connotaciones fundamentales, esenciales, por encima de mercado, de que es que si va a vender el jíbaro o va a vender el Estado, no. Lo primero que hay que saber es que este es un problema de salud pública y el enfoque para poder sacar adelante el proyecto, si no pasa por ahí, se hunde. Y bueno, ¿para qué hablamos de Inti Asprilla y su gran aporte legislativo? Eso puede decir realmente fue la degradación de la política. Y ni hablemos de la diatriba de Velasco, que es otra diatriba totalmente inadecuada, totalmente fuera de lugar, y el remate de Petro diciendo que los que votaron en contra son unos testaferros de los que venden la marihuana de manera ilegal. Esto así no va a salir adelante nunca, ese proyecto. Yo creo que el proyecto hay que retomarlo, pero retomarlo con el enfoque de salud pública, sin partir esto entre izquierdas y derechas, como decía Felipe, entre progresistas y reaccionarios. Colombia necesita un proyecto de salud pública y comienza a poner regulación acompañada de políticas que vayan a realmente atender el problema. Yo creo que ya está muy difícil, porque el primer año casi la logran en octavo debate, y miren la suerte, esta vez ni siquiera supera el cuarto debate. Si enfocaran esto, Álvaro, más por el lado de la salud pública, de cuáles son las campañas preventivas, por encima del negocio y de cuánta plata se deja de percibir, es posible que tengan más éxito, ¿sabe? Podrían seducir a un grupo muy grande de papás y de familias y de gente que tiene sus prevenciones. Claro, pero hay que preguntarse por qué, si el proyecto estuvo a un voto de aprobarse, esta vez retrocedió. Yo creo que la explicación es que en ese momento se pudo hacer una discusión tranquila, sensata, y ahora se hizo una discusión toda apasionada y politiquera. Sobre el argumento de Cundinamarca y Dinamarca, ese sí que no funciona, porque en el tema de las drogas está peor Dinamarca que Cundinamarca. Allá es donde se la consumen. Y si hay una gran diferencia, porque en Cundinamarca ponemos los muertos y somos las víctimas del narcotráfico, y tendríamos que ser un poquito menos papistas que el Papa, menos prohibicionistas que los países que nos tienen sumidos en esto. Si usted va a la discusión serena, el argumento es evidente. Lo actual es lo peor. Eso de nuestros niños, nuestros pobres niños viven en un mundo de marihuana, rodeados de marihuana. Eso de ponerle multas a los jíbaros en un parque, eso es de morirse la risa. El jíbaro se demora medio minuto en ir a la esquina y volver con un nuevo, una nueva dosis mínima para vender, si esa es la disculpa. Eso es lo más bobo que hay, creer que un policía en un parque soluciona un problema de este tamaño, cuando hay ríos de marihuana y de drogas andando porque es buen negocio. Lo que tiene sensatez es competirle al negocio ilegal con un negocio legal que permite impuestos, regular, tener información para regular el mercado, tratarlo como de salud pública. Lo que hay es lo peor de lo peor. Y aquellos que hablan de nuestros niños deberían pedir disculpas, porque son los que han promovido una política que ha llevado a que Colombia no era un gran consumidor y ahora está consumiendo. ¿Por qué? Porque sigue el mismo modelo de los países que están infestados de consumo, arrasados de consumo, con las cárceles llenas, y creemos que eso es lo que hay que hacer. Oiga, Ricardo, Colombia tiene, por dignidad, tiene que entender que es el bobo de la película de las drogas y no puede utilizar las mismas políticas de quienes lo tienen sumido en el desastre que es el narcotráfico en Colombia. 7:43, vienen las noticias del mundo, ya vamos a hablar del salario mínimo. Andrés, para terminar, ¿qué me dice su opinión? Oiga, yo creo que ayer quedó demostrado que el progresismo del gobierno de Gustavo Petro es de labios para afuera, porque el verdadero responsable en último término de que esto se haya caído, creo yo, fue el gobierno. ¿Por qué? Porque es que el gobierno es el que tiene cómo movilizar el voto a favor de los proyectos que se supone le gustan, que se supone está a favor de ellos. El ministro Velasco llegó 2 horas tarde, pero para sacar la reforma a la salud adelante sí se movió con todo lo que había que moverse. Si hubieran hecho el esfuerzo, como lo han hecho para otras cosas y como lo podrían hacer, y como cualquier gobierno lo puede hacer en favor de los proyectos que le gustan, probablemente habría sacado adelante este proyecto. Es que tiene razón usted, Andrés, el quórum era precario. ¿En dónde está la tarea del ministro del Interior para llevar a los congresistas que no estaban, a los senadores? No, es que es el progresismo de ellos es mucho eslogan, mucha canción, mucha banderita y todo, pero a la hora de la verdad,
de sacar adelante y de aprobar un proyecto verdaderamente progresista, porque este sí es un proyecto realmente de avanzada, de vanguardia, progresista, que yo creo que habría traído cambios muy, muy benéficos en la forma como se trata el tema de las drogas en Colombia. No, pues ahí prácticamente no aparecieron, o aparecen al final a regañar a la gente, pero cuando ya todo está perdido. Es decir, no aparecen, los ministros tienen que aparecer allá a regañar a la gente es cuando todavía no se ha votado, y a decir, bueno, vengan para acá, ¿dónde están? ¿Usted por qué se me fue? Y eso es lo que hace un ministro cuando se le están cayendo los proyectos, cuando necesita gente que venga y vote. Pero pues que un ministro aparezca 2 horas después, realmente no tiene ningún nivel de compromiso con el tema. 7:44 minutos, en segundos hablamos de las noticias del mundo, en segundos hablamos del salario mínimo, de las discusiones que hay en torno a el aumento del salario, de la reforma laboral. Antes, el presidente Gustavo Petro, que seguramente nos está escuchando, está publicando hasta ahora, Felipe, en Twitter, y con esto cerramos la discusión, un mensaje en su cuenta, en su red social favorita. Con tumbar la ley de legalización del cannabis, lo único que se hace es elevarle las ganancias al narcotráfico y su violencia, que es el mismo argumento que expuso anoche la senadora María José Pizarro y que causó roncha porque algunos congresistas consideraron que estaba diciendo que quienes votaron en contra terminaron estando del lado de los narcotraficantes. Así que ahí está la opinión del presidente de la República a propósito del tema que estamos discutiendo en Mañana